Un momento. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a una reunión más de este ciclo de conferencias Interinit. Para nosotros es un verdadero honor y un placer ser pues la 10ª conferencia de esta iniciativa nacional que surgió con pues todos los líderes de los diferentes IMICs. Y pues este es nuestro turno, lo estábamos esperando con muchas ansias. Preparamos una charla bastante interesante para todos ustedes, que espero que sea de su agrado. El día de hoy pues les traemos la charla de falla cardíaca descompensada. Les voy a explicar un poquito la logística. Por favor, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que no hayan problemas de conexión. Sé que hay muchas personas que son pues externas a la Universidad del Rosario, por eso salen como invitados y el chat no les aparece habilitado. Sin embargo, al final, en la sesión de preguntas, pueden levantar su manito, la moderaremos para que puedan hacerlas de manera organizada. A los integrantes del INIC del Rosario pueden escribir las preguntas por el chat e igualmente pues lo haremos de manera organizada. ¿Listo? El día de hoy tenemos dos expositores, Camilo Alejandro Velandia Sánchez y Natalia Adams González. Ellos son estudiantes de octavo semestre de la Universidad del Rosario, miembros de junta del IMIC Universidad del Rosario Fundación Cardioinfantil, y el día de hoy tenemos a una doctora como invitada muy especial, la doctora María Juliana Rodríguez González. La doctora María Juliana es internista y cardióloga, especialista en falla cardíaca y trasplante. Ella cuenta con entrenamiento especializado en asistencia circulatoria extracorpórea. Es fellow honoraria de la Sociedad Europea de Cardiología, presidenta electa del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología para el 2022-2024, coordinadora del Grupo de Cuidado Paliativo Cardiovascular de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro del Consejo de Miocardiopatías de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Adicionalmente, la noche de hoy, creo que de estar conectándose, tenemos a un invitado muy especial, el doctor Rodolfo Denis, quien es nuestro tutor académico principal y fue pues promotor de toda esta idea del IMIC, que ya lleva 2 años en su funcionamiento. Esperamos que disfruten mucho la charla y pues a continuación le doy paso a la doctora, si quiere hacer alguna intervención, doctora. Bueno, buenas noches para todos. Realmente muchísimas gracias, Ana, por la invitación y a todos ustedes por la invitación a este espacio. Realmente estos son los espacios que uno debe aprovechar para empezar a aprender millones de cosas y ustedes van empezando a ver muchas más cosas en el desarrollo del tema específico de falla cardíaca. Este tema que ustedes han escogido es un tema clave. Uno, porque tenemos bastantes gaps en la evidencia y dos, porque nos cuesta muchísimo llegar a un básico y hemos logrado simplemente entender, ¿sí?, que probablemente solo haya una cosa que ustedes dirán al final, que es la que cambia el desenlace de los pacientes. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, Ana. Yo doy continuidad a los ponentes para la charla. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la doctora y bueno, mi nombre es Alejandro Velandia y les vengo a hablar con Natalia de falla cardíaca descompensada. Entonces, algunas lecturas recomendadas: vamos a utilizar el Consenso Colombiano para el Diagnóstico y Tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca, la actualización del 2017. Vamos a usar el primer de la revista Nature y les sugerimos leerse la guía ESC 2016 y la guía coreana para específicamente el manejo de la falla aguda. Entonces, el contenido, vamos a iniciar con unas breves generalidades, después vamos a pasar por prevención y tamizaje, posteriormente por el abordaje integral, que va a incluir fisiopatología, aproximación diagnóstica y manejo, para finalizar con las complicaciones y el pronóstico. Bueno, para empezar a hablar de insuficiencia cardíaca hay que dejar claros algunos términos. La falla cardíaca se va a caracterizar y a dividir según el tiempo de presentación de los síntomas. Para el caso de la crónica, se considera como un síndrome clínico como resultado de una alteración, bien sea funcional o estructural, que puede llevar a una falla de bomba y a su vez elevar las presiones intracardíacas. Es muy importante este primer término de síndrome clínico, y esto es porque un paciente que no tenga signos y síntomas consecuentes con la enfermedad no puede ser diagnosticado propiamente a pesar de tener un cambio estructural per se. La insuficiencia cardíaca aguda, por otro lado, puede ser de nuevo en un paciente en el que se instauran los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, pero no había sido previamente diagnosticado. O puede corresponder al empeoramiento de síntomas en un paciente que ya contaba con el diagnóstico y requiere de atención intrahospitalaria. Para esta nos referiremos específicamente como la crónica agudamente descompensada. Bueno, hablemos un poco de la epidemiología. Entonces, la epidemiología tiene estas dos grandes entidades que son the International Classification of Disease y the Global Burden of Disease,
pero van a tener unas limitaciones. Las principales limitaciones es que ambas consideran un mediador a la falla cardíaca aguda y no lo consideran una causa directa de mortalidad. Y específicamente para la ICD no diferencia entre aguda de novo y crónica agudamente descompensada. Por eso creemos importante traer a colación este artículo, que es el Inter-Heart Failure. ¿Qué pasa? Este artículo fue publicado en el año 2017 por la revista Lancet y evalúa la mortalidad a un año de 5.823 pacientes en 108 hospitales en 6 regiones distintas del mundo. Los resultados arrojan una mortalidad promedio de 16.5% y específicamente para nuestro caso en América del Sur de 9%. Otros datos importantes es que es la causa más común de admisión hospitalaria en mayores de 65 años, tiene una incidencia de 3 millones de personas por año globalmente y una prevalencia del 2% en la población adulta en los países desarrollados. En términos de mortalidad, se estima que a nivel intrahospitalario gira alrededor del 2 al 20% y a nivel extrahospitalario del 30%. Bien, probablemente haya que entender el comportamiento de las hospitalizaciones y rehospitalizaciones por falla cardíaca en la historia natural de la enfermedad para hablar de prevención. Se ha demostrado que la tasa de reingresos tiene una evolución bifásica, es decir, que consta de 2 picos, uno temprano durante los 2 a 3 primeros meses siguientes al alta y uno tardío durante el estadio final del síndrome. ¿Qué es lo importante de entender esto? Y es que de este primer pico el 75% es prevenible. Y esto pues va a estar explicado durante el tiempo intrahospitalario por una descompensación terapéutica incompleta y un inadecuado plan de transición a los esquemas para pacientes crónicos o de falla cardíaca avanzada. O lo que es en palabras simples, un mal manejo del paciente agudizado. Y pues esto nos plantearía la primera meta de optimización a la hora de tratar con estos pacientes. Exclusivamente hablando en términos de agudización, la prevención primaria va a estar dada por el control, el diagnóstico y el tratamiento precoz de las causas y precipitantes de la insuficiencia. Algunos importantes son la enfermedad coronaria, presente en 2/3 de los pacientes con fracción de eyección reducida, y la hipertensión arterial, que es muy prevalente y se encuentra más o menos en un 70% de los pacientes con FEI preservada. Como resultado, se esperaría que la intervención inmediata y eficaz de estos factores que acabo de mencionar limite de alguna manera la aparición de la insuficiencia. La prevención secundaria nos habla de aquellas estrategias más bien destinadas a la prevención de los reingresos por descompensación, dado que se sabe que cada nueva hospitalización por insuficiencia comporta un mayor deterioro de la función cardíaca y renal. Los episodios recurrentes de insuficiencia conducen a un empeoramiento gradual del curso clínico del paciente y como resultado de esto, cuanto mayor es el número de ingresos en el hospital, peor va a ser la supervivencia para el paciente. Como lo mencioné anteriormente, un porcentaje significativo de los reingresos ocurre dentro de las primeras semanas siguientes al alta, y esto es porque por esto que se han propuesto algunos modelos para la mejora del tratamiento durante la hospitalización y una elaboración de un plan de seguimiento y transición apropiados para todos los pacientes de manera individualizada. Tal como lo vemos acá, la idea es tener un panorama integral de lo que debería ser la atención en salud. Esto va desde el ajuste apropiado del tratamiento crónico hasta la utilización de herramientas multidisciplinarias como la telemonitorización o la colaboración con médicos de atención primaria y enfermería. Adicionalmente, se ha demostrado que diversos parámetros clínicos podrían llegar a predecir la hospitalización por una insuficiencia cardíaca, tales como el agravamiento gradual de los signos y síntomas de congestión, el deterioro de biomarcadores como péptidos natriuréticos o parámetros de función renal, la necesidad creciente de diuréticos o la intolerancia a la medicación. Todas estas son características distintivas del agravamiento y, por tanto, de un episodio inminente de insuficiencia cardíaca. Esto último es importante, ya que no solo son aspectos susceptibles a monitorización por parte del médico tratante, sino que también representa signos de alarma a tener en cuenta por el paciente, haciéndolo un poco más partícipe de su proceso salud-enfermedad. Bueno, como lo dijo Natalia, es muy importante hacer un abordaje integral. ¿A qué se refiere esto? Necesitamos hacer un diagnóstico rápido y oportuno, realizar un correcto uso de los recursos disponibles y hacer el manejo crónico y seguimiento de manera adecuada. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Lo vamos a conseguir gracias al protocolo de las 7 Ps. ¿A qué se refiere este protocolo? Se refiere a los precipitantes, hacer un correcto análisis de la fisiopatología y el fenotipo de cada paciente, indagar sobre la patología intrínseca cardíaca, si tiene alguna modificación a nivel cardíaco como tal, la polimorbilidad, el potencial iatrogénico y las preferencias del paciente.
Entonces hablemos de la primera, los factores precipitantes. Como ya sabemos, los factores precipitantes pueden dividirse en directos, que son aquellos que afectan de manera directa, valga la redundancia, a nivel cardiovascular, y aquellos indirectos, que son los que nos empeoran, la congestión y la hipoperfusión. Aquí queremos mencionar dos artículos. El primero es el Optimize. Fue un artículo publicado por el JAMA en el 2008, donde evaluaron 48.612 pacientes e identificaron los factores precipitantes a 60-90 días. ¿Qué encontraron? Encontraron que en un 60% de estos pacientes estaba presente un factor precipitante, y de este 60%, alrededor de entre 5 y 20% de los pacientes se encontraron 2 o más factores precipitantes. Sin embargo, en un 40% de los pacientes no encontraron ningún factor precipitante. Cabe recalcar que la neumonía fue el más frecuente, con un 15.3%, lo seguido del síndrome coronario agudo con un 14.7%, las arritmias con un 13.5% y la hipertensión arterial no controlada con un 10.7%. El segundo artículo es el GREAT. Fue publicado por la ESC en el 2016. Es muy importante que es un estudio multicéntrico, y esto lo hace uno de los estudios más atractivos para nosotros en falla cardíaca. Como lo dijo la aguda, como lo dijo la doctora, no hay mucha evidencia y parece ser que esto es uno de los más que nos favorecen. Evaluó un total de 15.828 pacientes y evaluó la mortalidad dependiendo de los factores precipitantes. ¿Qué encontró? Encontró que la mortalidad promedio por todas las causas fue de 14.5%, de los cuales cabe resaltar la mayor incidencia de síndrome coronario agudo y neumonía, teniendo picos en distintos momentos. El síndrome coronario agudo como tal en los primeros días posterior al egreso, y la neumonía a las 3 semanas posterior al egreso del paciente. También encontraron que la fibrilación auricular, la hipertensión arterial no controlada y no adherencia al tratamiento también son factores de mortalidad muy importantes. Sin embargo, no tan prevalentes o tan frecuentes como el síndrome coronario agudo o la neumonía. También cabe aclarar que la fibrilación auricular se presenta en los primeros días, y la hipertensión arterial no controlada es muy variable, al igual que la no adherencia al tratamiento, específicamente la restricción al sodio. Quiero hacer una acotación, y es que en nuestro medio es muy frecuente la no adherencia al tratamiento. Vamos a seguir con la segunda P, que es la alteración de la estructura cardíaca. Tenemos que hablar del síndrome coronario agudo, de la hipertensión arterial, de las valvulopatías, específicamente la estenosis mitral y la regurgitación mitral, las cardiomiopatías, específicamente la reumática y la periparto, las infecciosas como lo son el VIH y el Chagas también es muy importante en nuestro medio, y los defectos septales ventriculares. Entonces, aquí quiero hacer dos cosas. La primera es, como ya lo vimos, estos hacen parte de las causas que nos afectan directamente al corazón, y la segunda es que la presencia de estas alteraciones estructurales previas al debut de la insuficiencia cardíaca nos confiere un mayor riesgo de debutar con una nueva insuficiencia cardíaca, con insuficiencia cardíaca de nuevo. ¿Por qué se va a dar esto? Principalmente por la afección de las propiedades cardíacas, como pueden ser la disfunción sistólica ventricular, la hipertrofia ventricular o incluso la fibrosis. Bueno, ya mencionados los precipitantes y los factores de riesgo, vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. Como ya vimos, se divide en dos, de novo y aguda, crónica agudamente descompensada. Ambas van a ser desencadenadas por los factores precipitantes y van a tener como tal una alteración cardíaca funcional. Entonces, la alteración funcional puede ser diastólica aislada o puede ser sistólica y diastólica. Pongamos esto en un ejemplo para hacerlo más entendible. Entonces, si tenemos un infarto agudo de miocardio, que me va a disminuir como tal el aporte de oxígeno y por ende va a llevar a hipoxia, voy a tener tanto una disfunción sistólica como una disfunción diastólica. ¿Por qué? La disfunción sistólica va a ser un problema en la contracción, ya que al no tener oxígeno suficiente, los miocardiocitos no van a poder realizar su función. Esto se va a ver desencadenando un aumento en el volumen final de diástole y un aumento de la presión de llenado. Por otro lado, en la disfunción diastólica vamos a tener un problema en la relajación. ¿Por qué va a haber un problema en la relajación? Porque no podemos hacer el proceso activo que implica la eliminación de calcio citoplasmático. Es decir, no vamos a poder pasar el calcio que está en el citoplasma al retículo sarcoplásmico a través de la bomba 2-calcio ATPase. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar un retraso en la relajación, una disminución del llenado temprano ventricular y un aumento de la presión de llenado. Ahora,
¿Qué pasa si en vez de un infarto agudo de miocardio ponemos una estenosis mitral como en el ejemplo? Entonces, la estenosis mitral, al no afectar directamente al ventrículo izquierdo, no me va a generar una disfunción sistólica. Sin embargo, sí me va a generar una disfunción diastólica aislada. ¿Por qué? Porque va a tener una disminución del diámetro del orificio mitral, que me va a generar un aumento en la resistencia del flujo de la aurícula al ventrículo, y eso me genera una disminución del llenado temprano ventricular y por ende un aumento de la presión del llenado. Siguiendo con la historia natural de la enfermedad, vamos a seguir con una congestión pulmonar, después va a haber una disfunción ventricular derecha que nos va a llevar a la congestión sistémica. En esto ahondaremos un poco más adelante, pero por el momento quiero hacer énfasis en la estimulación neuroendocrina. Entonces, la activación neuroendocrina en condiciones fisiológicas va a ser de mucha ayuda para contrarrestar los síntomas y pues los distintos cambios que están dando. ¿Qué pasa? Cuando se cronifica va a haber una respuesta maladaptativa y generar una sobreactivación. ¿De qué? Del eje renina-angiotensina-aldosterona, de la hormona antidiurética y del sistema nervioso simpático. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las bases fisiopatológicas del edema pulmonar. Todo inicia con un aumento en la presión del llenado ventricular, que esto a su vez va a distender las paredes intracardíacas. Y esto me va a dar dos cosas. La primera, el aumento de la tensión ventricular, que se va a ver reflejado en una elevación de troponinas. En caso de hacer la curva, esta daría un delta negativo, a menos que el síndrome coronario sea la causa de la agudización. Y un segundo resultado es la elevación de los péptidos natriuréticos, que como su nombre lo dice, van a favorecer la natriuresis al detectar este aumento de la presión de llenado y generar la salida de líquido por el riñón. Por otro lado, la remodelación ventricular genera una disminución de la contractilidad y esto a su vez va a aumentar la presión hidrostática de los capilares pulmonares. ¿Qué sucede? Y es que esto puede estar dado por una serie de cosas como remodelación auricular o regurgitación valvular. Lo que se sabe es que en términos generales aumenta el factor de crecimiento endotelial vascular D, que estimula una respuesta por parte del sistema linfático. Esto va a aumentar el líquido intersticial y este líquido va a terminar tanto en el espacio alveolar como en el espacio pleural y es lo que vamos a conocer como edema pulmonar. Bueno, a la hora de clasificar a los pacientes, anteriormente las guías hablaban de unos perfiles clínicos y hemodinámicos de acuerdo con la presentación debut del paciente. Esta incluía si era hipertensiva, si estaba complicado por un síndrome coronario agudo, si estaba descompensada, si era por una descompensación crónica, si es por shock cardiogénico, si hay edema pulmonar, pero pues esta clasificación a la final no resultaba completamente amena y eficaz a la hora de tomar decisiones terapéuticas, por lo que en las nuevas guías se recomienda la siguiente clasificación, que es la clasificación de Stevenson, que es la que ven ahí. Entonces tiene unos niveles A, B, C y L, como se muestra en la imagen, y se interpreta de la siguiente manera. Evalúa dos parámetros, los signos de congestión y los signos de hipoperfusión. Entonces, el paciente congestivo se califica como un paciente húmedo, de no estarlo se denomina como un paciente seco, mientras que un paciente hipoperfundido se califica como frío y de no estarlo estará caliente. De esta forma, el Stevenson A estará seco y caliente, el Stevenson B está húmedo y caliente, el L está seco y frío y el C estará húmedo y frío. Cabe agregar que el fenotipo B es el más común, alrededor del 50% de los pacientes ingresan con un fenotipo B, sin embargo el L y el C tienen un pronóstico inicial más bien pobre con respecto a los otros dos, puesto que estos pacientes se encuentran en estado de shock. Listo. Para entender a manera fisiopatológica lo que nos acaba de decir Natalia, vamos a referirnos a los mecanismos que nos generan los signos y síntomas. Entonces, tanto la congestión como la hipoperfusión van a estar dadas por la retención de fluidos en el espacio extracelular. Lo que va a cambiar son los mecanismos por los que se da esta retención. Entonces, hablando de la congestión, que va a ser la aparición de LS3, la ortopnea, el edema periférico, el edema pulmonar, la citis, el reflejo hepatoyugular y el aumento de la presión yugular, va a estar dado por una acumulación excesiva de fluidos. Esta acumulación excesiva de fluidos va a estar mediada por una disminución del buffer de glicoaminoglicanos. Esto me genera un aumento de la presión hidrostática del intersticio, generando el edema periférico y los demás síntomas. Por su lado, la hipoperfusión, que van a ser las extremidades frías, la hipotensión, la disfunción renal, la alteración del estado de conciencia, la hiponatremia, la debilidad de la presión de pulso y los pulsos alternantes van a estar dados es por una redistribución de fluidos, ya sea a tercer espacio o a pulmón. Esto se va a dar por una sobreactivación simpática que me genera una vasoconstricción transitoria y me disminuye la capacitancia venosa.
Entonces, a pesar de ser mecanismos totalmente distintos, van a tener algunos en común. Ambos, tanto la congestión como la hipoperfusión, me van a desajustar el acoplamiento ventricular, me van a disminuir la precarga, me van a aumentar la poscarga y me pueden llevar a edema pulmonar y a la perpetuación de la inflamación. Bueno, dado que la insuficiencia cardíaca agudizada incluye diversos mecanismos fisiopatológicos y distintos factores desencadenantes, es de suma importancia determinar al primer contacto con el paciente si éste está cursando con inestabilidad o alguna condición que deba ser corregida y abordada de manera inmediata, como lo es el shock cardiogénico y la falla ventilatoria. Si el paciente no tiene nada de esto, se cuenta con un tiempo aproximado de 60 minutos a 2 horas para identificar la causa subyacente de la agudización. Para esto, las guías nos dan una mnemotecnia para recordar las causas más frecuentes. Entonces es el CHAMP, que corresponde a síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmias, causa mecánica aguda y tromboembolismo pulmonar. Se recomienda que el diagnóstico inicial de la insuficiencia cardíaca aguda se base en una minuciosa historia clínica que valore la historia cardiovascular previa, los desencadenantes potenciales, sean cardíacos o no cardíacos, así como una evaluación de los signos y síntomas de congestión o hipoperfusión mediante la exploración física. Dichos signos, como ya lo vimos, están dados por la elevación de las presiones ventriculares, tanto izquierda como derecha, y cada uno va a contar con manifestaciones específicas. Entonces, el izquierdo está caracterizado por ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea de esfuerzo, disminución de la clase funcional. Además puede tener estertores bivasales, un tercer ruido cardíaco, una respuesta normal de la presión arterial ante las maniobras de Valsalva. Y del lado derecho tenemos el edema periférico, la citis, la sensación de congestión abdominal, el reflujo hepatoyugular y adicionalmente podemos ver o tener la hepatomegalia, que normalmente se describe como hepatomegalia lisa, y la ingurgitación yugular. Y pues bueno, adicionalmente se tienen que examinar los signos de hipoperfusión, extremidades frías, piel moteada, alteración del estado de la conciencia, confusión o mareo y alteraciones agudas de la función renal. Entonces, bueno, esta es una tabla que muestra la sensibilidad y especificidad de algunos signos, siendo el más sensible el edema bilateral y el más específico los crépitos. Sin embargo, la evaluación única de los signos y síntomas realmente conlleva un margen relativamente insatisfactorio a la hora de hacer una confirmación diagnóstica final, y es por esto que este debe seguirse de otro tipo de exploraciones, sean paraclínicas o imaginológicas. Bueno, estas ayudas diagnósticas de las que les contaba incluyen unos paraclínicos de rutina, algunos estudios imaginológicos y otros laboratorios un poco más específicos. Dentro de los de rutina tenemos el electrocardiograma. Este tiene un alto valor predictivo negativo. Esto quiere decir que de salir normal excluye la posibilidad del diagnóstico. Es muy útil para identificar enfermedades cardíacas subyacentes y o factores desencadenantes potenciales, como lo es el síndrome coronario agudo. El hemograma es muy útil para procesos infecciosos o en el contexto de anemia. El BUN, la creatinina y la función hepática me hablan de disfunción orgánica. Y el ionograma funciona más para ver alguna alteración metabólica o un trastorno electrolítico que esté oculto. En cuanto a las imágenes, tenemos la radiografía de tórax. Este tiene una sensibilidad del 80%. Es muy útil para descartar diferenciales como la neumonía y puede orientar al diagnóstico cuando hay hallazgos de congestión venosa, edema intersticial o alveolar. Aquí es muy característico ver los infiltrados en ala de mariposa, el derrame pleural o la cardiomegalia. A continuación tenemos la ultrasonografía pulmonar. Este es un tanto más sensible que la radiografía. Lo que podemos ver son estos hallazgos que ven ahí en el video, denominados líneas B o cometas pulmonares. Son unos artificios verticales, como colas de cometa, que surgen de la línea pleural y se extienden hacia la parte baja de la imagen. Una o dos pueden ser fisiológicas, pero más de 3 líneas en una sola vista ya se les denomina líneas B e indican un síndrome intersticial, que pues para el caso de insuficiencia cardíaca agudizada me habla de edema pulmonar cardiogénico. Adicionalmente está este estudio en el que se revisa la prevalencia, los cambios y la importancia en cuanto al pronóstico de un paciente que presente edema pulmonar identificado por la ultrasonografía. Se evaluaron 349 pacientes y se encontró que el riesgo de evento adverso durante la estancia hospitalaria aumentaba con el número de líneas B, así como el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y mortalidad por cualquier causa. Bueno, siguiendo con las imágenes, tenemos el ECO-TT.
Este no se realiza a todos los pacientes de rutina, está más indicado en pacientes con inestabilidad hemodinámica o cuando se sospecha de complicaciones mecánicas. Y el angiotac, que es exclusivo para la sospecha de TIP. En cuanto a los laboratorios, tenemos los péptidos. Se utilizan para descartar la disnea de origen incierto o la disnea no cardiogénica. Tiene una alta sensibilidad y sus valores pues los vemos aquí. Para el BNP tenemos mayor a 50, el NT-proBNP mayor a 300 y el siguiente casi no se utiliza en la práctica clínica, pero pues el límite está por encima de 50. Los gases arteriales se piden simplemente cuando se sospecha hipoperfusión o hay falla ventilatoria. Y otros paraclínicos pueden incluir la glicemia, el perfil tiroideo y el lactato, siendo este último muy importante y especial para evaluar la hipoperfusión en el paciente. Ahora, se debe tomar una historia clínica adecuada sobre todos los antecedentes patológicos del paciente, así como otras condiciones que pudieron ser desencadenadas por la falla cardíaca y que deben ser incluidas dentro del manejo. Cosas como la ansiedad, la depresión, el insomnio, la disfunción eréctil, todas estas son condiciones que afectan la calidad de vida del paciente y deben atenderse como es debido. Adicionalmente, nos permite guiar la impresión diagnóstica teniendo en cuenta algunos diferenciales sintomáticos, el mixedema, la enfermedad renal crónica, el hipertiroidismo y algunas neumopatías que podrían llegar a simular un cuadro de agudización por falla cardíaca. Esta diapositiva simplemente es para recalcar, uno, la importancia de incluir al paciente en todas las decisiones terapéuticas y dos, lo indispensable de informar sobre todos los posibles desenlaces y obtener un consentimiento informado consecuente con cada una de las intervenciones que se realicen y que así lo requieran. Listo. Entonces vamos a hablar del manejo. Entonces, para el manejo es importante que lo veamos como si fuera una pirámide. Entonces, nuestra base va a ser las medidas iniciales, seguido el manejo sintomático, el manejo etiológico y por último la optimización del manejo crónico. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras medidas iniciales? Para nuestras medidas iniciales van a estar como tal girando alrededor de algo que se llama el tiempo de tratamiento. Este concepto es muy importante ya que nos ayuda a mejorar el diagnóstico y hacerlo de manera rápida y oportuna. ¿Cómo voy a hacer esto eficaz? Lo voy a hacer a través de un monitoreo adecuado con una electrocardiografía. Le voy a hacer medir la presión arterial, la saturación de oxígeno y el registro diario del peso y hemodinámica. Además, todos los pacientes tienen que tener una tromboprofilaxis, como lo vamos a hacer con enoxaparina, 40 miligramos día. Y aparte de eso, debemos establecer dónde vamos a manejar a nuestro paciente. Entonces, los criterios para realizar un manejo en UCI van a estar dados por la inestabilidad hemodinámica y el distrés respiratorio. La inestabilidad hemodinámica se define como una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto o mayor a 130 latidos por minuto, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y la evidencia de hipoperfusión. Por el lado de distrés respiratorio está la frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor a 90% que no responde a oxigenoterapia, el uso de músculo accesorios o la ventilación mecánica invasiva. Una vez tocado este último punto, vamos a hablar de cuál es el manejo de la vía aérea. Entonces, la oxigenoterapia se inicia con pacientes que tengan una saturación de oxígeno menor a 90% o una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. La ventilación mecánica invasiva se va a iniciar cuando hay persistencia de hipoxia a pesar de oxigenoterapia, acidosis, ya sea respiratorio metabólica o distrés respiratorio. Cabe aclarar que ciertos tipos de edema pulmonar caben mencionarlos aquí, como son la inestabilidad respiratoria, la falla avanzada refractaria y pues los diuréticos refractarios. Y por último tenemos la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica invasiva va a ser de uso exclusivo cuando hay falla ventilatoria, hipoxia, hipercapnia, acidosis que no mejora con el manejo anterior e inestabilidad hemodinámica. Es muy importante tener en cuenta el estado hemodinámico de nuestro paciente en el momento de hacer la ventilación mecánica invasiva. Por ende, cuando estemos haciendo la intubación, la secuencia rápida, podemos elegir distintos inductores, pero sobre todo el etomidato va a ser el principal. Para hablar del tratamiento sintomático tenemos que traer de nuevo el Stevenson, la clasificación de Stevenson. Entonces el Stevenson A, que va a ser el paciente que va a estar seco y caliente, simplemente le vamos a ajustar la terapia. El Stevenson B, que va a ser el más común, como lo dijo Natalia, cerca de un 50%, lo vamos a dividir en dos. Aquellos que tienen una
congestión predominante o aquellos que tienen una hipertensión predominante. Aquellos que tienen una congestión predominante les vamos a iniciar un diurético como primera línea, de segunda línea un vasodilatador, y si definitivamente no responde a los diuréticos, sobre todo, podemos pensar en iniciar una terapia renal sustitutiva. Si el paciente tiene una hipertensión predominante, vamos a iniciar un vasodilatador y un diurético. Ahora, es importante que entendamos por qué vamos a iniciar un vasodilatador cuando la hipertensión o la crisis hipertensiva está como tal en nuestro paciente. Esto va a ser porque necesitamos disminuir la capacitancia venosa, necesitamos aumentar la capacitancia venosa, como lo vimos al principio en la fisiopatología. Por eso vamos a usar el vasodilatador. El Stevenson L, que va a ser el paciente que está tanto seco como frío, necesitamos iniciar un challenge de fluidos. ¿Qué se refiere con este challenge de fluidos? Es que le vamos a dar un pequeño bolo a ver si responde. También está descrito en la literatura la elevación pasiva de las piernas para ver si el paciente puede o no ser respondedor a líquidos. Si definitivamente persiste la hipoperfusión, consideramos el manejo inotrópico. El Stevenson C, que es el paciente que está húmedo y frío, lo vamos a dividir en dos. Y el parámetro que nos lo va a dividir en dos va a ser la presión sistólica. Entonces, si tenemos una presión sistólica menor a 90, vamos a iniciar un agente inotrópico y en casos refractarios vamos a iniciar un vasopresor. Cuando ya hayamos restaurado la perfusión, eso es muy importante, ahí sí iniciamos el diurético. Y en pacientes que definitivamente no responden al manejo anterior, podemos pensar en manejos mecánicos, que ya los vamos a mencionar más adelante. En cambio, cuando tengo una presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, voy a iniciar en primera línea el vasodilatador, seguido de un diurético, y en casos refractarios puedo pensar en un inotrópico. Profundicemos en cada uno de ellos. Entonces hablemos primero de la descongestión, el uso de diuréticos principalmente. Cuando tenemos un paciente con congestión, lo primero que tenemos que averiguar es si el paciente ha usado o no usado diuréticos. En el caso de haber usado diuréticos, vamos a iniciar una dosis de 1 a 2 veces la dosis que traía el paciente previa. Y los pacientes que no hayan usado diuréticos, vamos a iniciar una dosis de 20 a 40 miligramos de furosemida a nivel intravenoso. Después vamos a tener que hacer una evaluación temprana. Esta evaluación temprana se puede medir con dos parámetros. Se puede medir con el análisis de sodio urinario y el gasto urinario. Como tal, el sodio urinario no está disponible en Colombia o no es de mucho o no se usa. Por ende, me voy a referir al gasto urinario. Entonces, el gasto urinario a las 6 horas, si está menor a 100 a 150 milímetros por cada hora, quiere decir que no está respondiendo a los diuréticos. Entonces, lo que hago es iniciar un doble diurético de ASA. Como nuestra primera línea es la furosemida, inicio una doble dosis de furosemida. Lo miro a las 6 horas. Si el paciente sigue sin responder, le subo la dosis al máximo. Entonces, ¿qué pasa? Está este estudio, que es el estudio DOSE. Fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2011, evaluó 308 pacientes con distintos esquemas de diuréticos, evaluó la infusión versus el bolo y las dosis altas versus las dosis bajas. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que no hubo ninguna diferencia significativa a nivel de síntomas o paraclínicos en ninguno de los esquemas. Sin embargo, como es congruente, las dosis altas aumentan más rápido la diuresis, pero a un costo, y es una lesión renal aguda transitoria. Entonces tenemos que sopesar en nuestro paciente en verdad cómo está su estado renal y qué tan rápido queremos hacer la descongestión. Ahora, es importante, sobre todo por el uso de furosemida, monitorizar los electrolitos, el gasto urinario y el bunicreatinina. Los electrolitos por el riesgo de hipocalemia y el bunicreatinina, como ya mencionamos, por la lesión renal aguda. Entonces, teniendo en cuenta que lo debemos monitorizar, pasamos a la segunda parte del algoritmo. Entonces, una vez persiste la congestión, lo evaluamos el gasto urinario a las 24 horas. Si el gasto urinario es mayor a 3 o 4 litros, quiere decir que el paciente nos está respondiendo. Entonces, continuamos la dosis hasta que se descongestione el paciente. Si el gasto urinario es menor a 3 o 4 litros en 24 horas, iniciamos un doble diurético de ASA. Entonces, miramos a las 6 horas y si no me responde a los dos diuréticos de ASA, vuelvo a repetir la dosis. Si definitivamente no me responde a la máxima dosis, inicio un bloqueo secuencial de la nefrona. ¿A qué se refiere un bloqueo secuencial de la nefrona? Es a iniciar un tercer diurético que no sea de ASA. Nuestra primera línea va a ser la tiazida, la segunda línea la acetazolamida y la tercera línea puedo considerar un SGLT2. Ahora, la descongestión tiene como tal dos incógnitas. Cuando tengo la terapia intravenosa y hago el paso a furosemida oral,
¿Y cuándo detengo la terapia? Bueno, el paso oral lo que nos dice la guía es que es a las 24 horas y detener la terapia cuando el paciente muestre estabilidad clínica y pues que básicamente esté respondiendo a los diuréticos y esté en euvolémico, o sea, las hemodinámicas estén estables. ¿Qué pasa? Muchas veces, a pesar de que las hemodinámicas estén estables y el paciente responda clínicamente, no está totalmente descongestionado. Entonces, son pacientes que se dan de egreso y regresan 3 o 4 días otra vez con el problema. Los vasodilatadores, que son los segundos medicamentos más usados, vamos a tener dos aquí en Colombia, la nitroglicerina y el nitroprusiato. Es muy importante saber que no se usan en una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, su principal efecto secundario es la hipotensión. Entonces, la nitroglicerina va a ser la primera línea, tiene una dosis de 10 a 20 microgramos minuto y se titula hasta los 200 microgramos por minuto. El nitroprusiato va a ser la segunda línea, está indicado en crisis hipertensivas, sin embargo, en los pacientes que tengan síndrome coronario agudo no está indicado por el riesgo de robo coronario. Se comienza con 0,3 microgramos kilogramo minuto y se titula hasta 5 microgramos kilogramo minuto. Es importante que aparte de la hipotensión tienen toxicidad por tiocianatos. Ahora, aquí hay un debate muy importante y es si los vasodilatadores deben ser de un uso de urgencia. Hay 3 artículos que no son totalmente extrapolables, sobre todo porque están basados en seralaxina, mientras nosotros estamos usando son nitratos. Sin embargo, este estudio, que es el RELAX, fue publicado en Lancet en 2013, donde evaluó 1.161 pacientes, donde se mostró una reducción de la mortalidad aparente en 180 días. Sin embargo, salieron estos 2 estudios. El primero que salió fue en el 2017, es el TRUE, fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2017, evaluó 2.157 pacientes, pero no demostró efecto ni en mortalidad ni en disminución de troponinas. Sin embargo, sí demostró efectos a nivel de presión arterial y péptidos natriuréticos. El último que salió fue en el 2019, el RELAX 2, fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2019, evaluó 6.545 pacientes y comprobó que no tiene impacto en la mortalidad ni en la readmisión. Sin embargo, sí se vio que disminuía el uso de ventilación mecánica invasiva y efectos adversos, al igual que la elevación de los péptidos natriuréticos. Vamos a hablar ahora del uso de líquidos endovenosos. Se suelen preferir los cristaloides, se pasa un bolo de 200 cc en 15 a 30 minutos, pero la pregunta es, ¿se usan soluciones isotónicas o hipertónicas? Está este estudio que fue publicado por el American College of Cardiology en el 2020, donde evaluaron 40 pacientes y le administraron solución salina al 3%. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el momento de basarnos para tomar decisiones clínicas en artículos como este, ya que son muy pequeños y además es un artículo retrospectivo. Sin embargo, los resultados son muy prometedores. Muestra un aumento de la efectividad de los diuréticos, un aumento de la pérdida de peso y la excreción de fluidos, y no mostró ninguna reacción adversa medicamentosa a nivel pulmonar o neurológico. Por último, las complicaciones. Vamos a hablar del shock cardiogénico y la disfunción orgánica. Entonces, ¿cómo se define el shock cardiogénico? Se define como una hipotensión, es decir, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos a pesar de la administración de líquidos endovenosos y se asocia a la persistencia de signos de hipoperfusión. Vamos a tener 2 medicamentos. La primera línea, como ya lo habíamos dicho, los inotrópicos, y la segunda línea, los vasopresores en casos refractarios. Pero hablemos un poco a profundidad de los inotrópicos. Tenemos este estudio que fue realizado en el 2018, se tomaron 100 pacientes y se comparó la milrinona con la dobutamina. ¿Qué pasó? Ambos, tanto la milrinona como la dobutamina, demostraron tener los mismos resultados a nivel de mortalidad, a nivel de hemodinámica y a nivel de resolución de shock. Sin embargo, tienen efectos secundarios muy distintos. La milrinona aumentó el riesgo de hipotensión, mientras la dobutamina aumentó el riesgo de arritmias. De manera que el uso de cada uno debe ser guiado por los efectos adversos más tolerables para el paciente. Además, como un bonus, el milrinone demostró una disminución en el consumo energético a nivel cardíaco, por lo cual mostró una leve superioridad, pero sin embargo los resultados son los mismos. El segundo medicamento del que vamos a hablar es el levosimendan. Tiene estos 2 estudios. El primero, siendo el SURVIVE, fue publicado en el JAMA en el 2007, evaluó 1.327 pacientes
en los cuales se dividieron en dos grupos, uno que usaba levosimendan y otro que usaba dobutamina. A pesar de que el levosimendan demostró una disminución inicial en los péptidos natriuréticos, tuvo la misma mortalidad en los primeros 180 días. Por otro lado, el Revive fue publicado por el JAC en el 2013 y compararon el levosimendan con un placebo en 600 pacientes. Fue congruente en que demostró una disminución de péptidos en 5 días, disminuyó la estancia hospitalaria. Sin embargo, en este estudio se demostró que aumentaba la mortalidad por dos causas, la hipotensión y las arritmias. Y ya hablando de los vasopresores, se prefiere la dopamina sobre la norepinefrina precisamente por el efecto secundario que es la vasoconstricción periférica, cosa que no queremos en un shock cardiogénico. Ok, entonces para hablar de la disfunción orgánica, en principio esta está dada por la congestión. Esto aplica para los tres órganos, el riñón, el hígado y el vaso. Sin embargo, el hígado va a tener mecanismos lesivos, tanto por congestión como por la hipoxia. Ahora, en el riñón, el aumento de la presión venosa central va a condicionar una hipertensión intrarrenal. Al igual que se mencionó antes, esta genera un aumento de la presión hidrostática, lo cual tiene dos efectos. La disminución del flujo comprometiendo la perfusión, y pues esto va a llevar a una fibrosis intersticial, y el colapso de los túbulos. em, Esto me va a disminuir la tasa de filtración glomerular y dar respuesta a la elevación en los niveles de creatinina que ya habíamos mencionado. En el hígado, la manifestación por la congestión va a ser la necrosis centrolobulillar. Y esto se va a ver con un aumento de la fosfatasa alcalina, la GGT, y una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta. Mientras que la hepatitis hipóxica se va a ver representada en niveles muy elevados de la ALT y la AST. Para el vaso, el aumento de la presión me va a llevar a una alteración de la microcirculación por congestión venosa y a isquemia de las microvellosidades intestinales. Es lo que ven ahí como Billy. Modificando la permeabilidad gastrointestinal, disminuye la superficie disponible para absorber nutrientes y permite la translocación bacteriana. Algunas consideraciones adicionales: el manejo de opioides aumenta el uso de ventilación mecánica invasiva, las admisiones a unidad de cuidados intensivos y aumenta la mortalidad en los pacientes, por lo que realmente el uso de la morfina no está indicado y pues tampoco sería lo ideal. En cuanto a las herramientas de soporte mecánico ventricular, en el contexto específico de la agudización se encuentra el balón de contrapuntación y el ECMO, siendo esta la última línea de manejo en pacientes refractarios a las demás intervenciones. Bueno, entonces, hablemos un poco de la terapia de base que traía el paciente. Entonces, específicamente, qué hacer con los beta-bloqueadores, qué hacer con los YECA, ARA2 y los ARNI. Entonces, específicamente de los últimos, de los YECA, los ARA2 o los ARNI, se deben mantener a menos de que el paciente tenga una lesión renal aguda o esté hipotenso. Por otro lado, entremos un poco más a profundidad acerca de los beta-bloqueadores. Entonces, los beta bloqueadores tienen 3 estudios, iniciando por este, que es el COMET. Inicialmente era un estudio que buscaba los desenlaces en insuficiencia cardíaca aguda, crónica, de carvedilol versus metoprolol. Fue publicado en Lancet en el 2003. Sin embargo, este subanálisis que se realizó en el estudio se mostró que podía, que quitar los beta bloqueadores aumentaba la mortalidad. Tenemos por otro lado el ESCAPE, que es otro subanálisis, ya que el estudio principal era para la cateterización de la arteria pulmonar. Fue publicado por el American College of Cardiology en el 2006, donde se evidenció que 268 pacientes que mantenían los betabloqueadores durante la hospitalización disminuían la mortalidad y las readmisiones hospitalarias a 6 meses. Y por último tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis, que fue publicada en el 2015, donde se miraron 6 estudios donde se quitaban los betabloqueadores. Se concluyó que aumentaban la mortalidad y aumentaban la rehospitalización. Entonces, a manera de conclusión, los betabloqueadores no se deberían retirar a menos de que tengamos condiciones en nuestro paciente que nos indiquen dicha medida, como puede ser el shock. Ok. En el tratamiento etiológico,
Lo más importante es, por supuesto, identificar el factor precipitante y la terapia va a entrar a depender del contexto en el que esté el paciente. En el caso del síndrome coronario agudo, la revascularización. Para las arritmias se hará un enfoque ACLS y o marcapasos a necesidad. Por supuesto, un manejo adecuado para TEP y el tratamiento antimicrobiano ante una infección. Los criterios de egreso. Bueno, los siguientes elementos son claves para mejorar la calidad de la atención y deben valorarse antes de la alta hospitalaria y durante el seguimiento temprano post-egreso. Hay que establecer el peso seco y educar al paciente en la toma de este de manera diaria y así poder detectar signos de alarma como la ganancia de más de 3 kilogramos en 3 días. La frecuencia cardíaca, ya que en pacientes, en especial con fiebre reducida, en la que se encuentra elevada, representa un pronóstico adverso. Y además de esto, pues, los pacientes pueden ser susceptibles a algún manejo farmacológico específico. La presión arterial, pues su valoración hace parte del seguimiento del estado hemodinámico del paciente y le recuerda al médico tratante cómo debe continuar con la titulación ascendente de dosis de los medicamentos. Hay que, por supuesto, evaluar la clase funcional NIHA y la fracción de eyección de los pacientes. Estos dos elementos son esenciales para considerar las indicaciones de la terapia farmacológica y algún dispositivo que el paciente pueda llegar a requerir. La creatinina y el potasio, sobre todo la creatinina, se utiliza para la verificación de la estabilidad de la función renal durante al menos 24 horas. El control de los niveles de potasio es indispensable en los pacientes que reciben algunas terapias, como los antagonistas de la aldosterona y el sacubitril/valsartán. En cuanto a la educación al paciente y sus cuidadores, realmente la hospitalización es el momento clave para iniciar el proceso educativo. Se debe incluir respecto a la dieta, esta debe ser rica en frutas y vegetales, baja en grasas, y hacer especial énfasis tanto en la restricción hídrica como en la restricción sódica. Hay que recomendar la práctica del ejercicio regular y pues la toma diaria del peso y la detección de síntomas de empeoramiento, como ya lo habíamos dicho. Finalmente hay que procurar, porque el paciente esté descongestionado completamente, que el precipitante haya sido corregido, que el paciente esté estable y que permanezca en este estado al menos 24 horas con el tratamiento óptimo para su falla. Bueno, algunos parámetros son aceptados como predictores de mortalidad y pronóstico adverso. Este es un estudio realizado aquí en Colombia, en un hospital de tercer nivel, en el que se evaluaron 245 pacientes. Se encontró que la mortalidad intrahospitalaria fue del 9.3%, mientras que la acumulada luego del egreso fue del 10.9% al 14%. El árbol de regresión identificó que el mejor predictor de mortalidad venía siendo los niveles elevados de UNE, específicamente mayor a 32, seguido de una presión arterial sistólica de menos de 97 y finalmente niveles elevados de creatinina, sobre todo por encima de 1.75. Pues aquí se ven las imágenes que correlacionan los niveles aumentados del PUM y a su vez la muerte hospitalaria junto con la disminución en la presión arterial sistólica y la correspondiente muerte. Bueno, muy a grandes rasgos, el tratamiento crónico tiene dos objetivos: la disminución de la sintomatología y la disminución de la mortalidad. Sin embargo, esto va a depender fundamentalmente de la fracción de eyección ventricular con la que quede el paciente. Entonces, una vez se ha determinado la FEBI, para el caso de la preservada, el enfoque será hacia el manejo de los síntomas con el uso de diuréticos, mientras que para el paciente con fracción de eyección reducida, el tratamiento se dedica tanto al manejo sintomático como a modificar la enfermedad. Cabe aclarar que la evidencia todavía es un poco ambigua en cuanto al papel de los fármacos modificadores de la enfermedad en aquellos pacientes con una fracción de eyección moderadamente preservada, es decir, los que se encuentran entre un 40% y 50%, pero pues esto no es discusión de esta charla. Bueno, a grandes rasgos del manejo crónico en pacientes con fracción de eyección reducida, me gustaría hacer una mención especial de la primera línea, para la cual se utilizan IECAS, ARA2 y beta bloqueador. Sin embargo, la última evidencia indica que el sacubitril/valsartán, que en este momento se encuentra en la tercera línea, si se fijan en el algoritmo, podría llegar a ser la nueva herramienta terapéutica de primera línea.
ya que está demostrado mejores resultados que el enalapril para disminuir niveles de péptidos natriuréticos y adicionalmente disminuye el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y mortalidad por todas las causas. Bueno, cuando se habla de cuidados paliativos, se habla de esperar lo mejor para el paciente y anticipar el peor resultado para él. Hay que entender que este es un enfoque multidisciplinario que interconecta diferentes especialidades y profesiones y que permite entender al paciente como un ser humano y que por ende es fundamental priorizar tanto su calidad de vida como el buen morir. Teniendo en cuenta los pilares o los elementos del cuidado paliativo, el alivio sintomático pues es fundamental y en consecuencia desde el momento en el que el paciente es diagnosticado nosotros nos convertimos en paliadores primarios. Viéndolo así, debe convertirse en una meta el iniciar un diálogo de fin de vida no solo a los pacientes de falla cardíaca avanzada o de clasificación D, como suele hacerse, sino tomar al paciente desde la primera visita al consultorio y entender cuáles son sus expectativas sobre la misma enfermedad, sobre su salud, lo que espera de sí mismo, de sus cuidadores y de sus médicos tratantes al final de todo el viaje. Adicionalmente, deben proyectarse una serie de opciones terapéuticas desde el diagnóstico que no solo incluyan el trasplante o el soporte ventricular, sino otras alternativas disponibles como el inotropismo intermitente o los mismos disentimientos terapéuticos. Listo. A manera de conclusión tenemos esta infografía de la revista Nature en la que tenemos que tener en cuenta que es algo bastante prevalente y tiene una incidencia muy alta, por ende debemos saber manejarlo a nivel de urgencias. Debemos hacer un diagnóstico rápido y oportuno teniendo en cuenta los distintos fenotipos y la distinta fisiopatología, lo cual nos va a desencadenar, como sabemos, distintas manifestaciones en la calidad de vida de los pacientes, pero tenemos que hacer un manejo adecuado y adecuar a nuestros pacientes o enseñarles cómo debe ser su manejo a largo plazo. Muchas gracias. Y pues adicionalmente les extendemos una invitación especial para el día de mañana a la charla de muerte súbita cardíaca del doctor Héctor Manuel Medina Zuluaga. Es médico internista, epidemiólogo, cardiólogo y especialista en imágenes cardiovasculares. Es a las 11:30. Bueno, muchísimas gracias por tan excelente revisión. Doctora, no sé si quiere hacer alguna anotación a lo mencionado. Bueno, me encantó la revisión, realmente los felicito porque mencionaron puntos claves dentro del contexto de cuadros de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Sí. Algo con respecto al diagnóstico que quiero que les quede supremamente claro, la tabla que ustedes mostraron con respecto a toda la parte de signos y síntomas con especificidad y sensibilidad es supremamente importante. Eso nunca lo debemos perder nosotros en el síndrome de falla cardíaca. Sin embargo, a pesar de que ustedes ven los números, es aún pobre para nosotros poder diagnosticar el síndrome de falla cardíaca solamente con los signos y los síntomas, porque como ven usted ahí, las sensibilidades y especificidades no son ideales. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno tiene signos y síntomas, pero sigue teniendo la duda, lo que sigue después vienen siendo el uso de los péptidos, que como ustedes los mencionaron, dentro de todo el contexto de fisiopatología, los pesos dan peso para que yo haga el rule out, ¿cierto? Porque tienen un valor predictivo negativo muy bueno, o sea que si yo llego a tener la combinación de signos y síntomas, pero con un péptido que es negativo, claramente yo pudiera decir que ese paciente puede tener esos signos y síntomas por otra causa, más no por un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, aún así que ustedes ven que los péptidos pueden llegar a aumentar hasta un 80-85% la sensibilidad y especificidad, todavía nosotros teníamos problemas con poder determinar qué pacientes tenían un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, y ahí viene el rol de la ultrasonografía pulmonar. Entonces, fíjense que no he mencionado la radiografía de tórax, que ustedes la mencionaron, y el ecocardiograma. ¿Sí? El ecocardiograma, ¿por qué no lo menciono? Porque de primera mano no lo vamos a tener en urgencia para ver algunos signos que son muy claves en la parte de congestión. Entonces, como no lo tenemos tan difundido, estaría mal decir que todos esos pacientes necesitan algunas medidas para yo poder diagnosticar la agudización cuando hay otras estrategias más sencillas como el péptido. Sin embargo, la llegada de la ultrasonografía por ese pequeño grupo de pacientes que se nos escapaban es lo que ha generado en este momento lo que nosotros llamamos la estrategia
multifase para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, de empeoramiento de insuficiencia cardíaca o un episodio de nuevo de insuficiencia cardíaca. Eso con respecto al diagnóstico, que tiene que ser muy, muy clave. Obviamente no perder de base la anamnesis, todo lo que uno hace incluido en el servicio de urgencias, que es la entrada de estos pacientes. Cuando ustedes se van a la parte de tratamiento, que me pareció muy ideal como lo hicieron, fíjense que el tratamiento del episodio de empeoramiento parte de conocer qué tan congestivo y qué tan hipoperfundido está nuestro paciente. Realmente, para serles sincera, la congestión o el cuadrante de congestión es un poco mayor, el porcentaje llega a ser de un 80 a un 85%. Los pacientes que claramente llegan hipoperfundidos son un poco menor, pero teniendo en cuenta ese cuadrante que ustedes mostraron, eso nos ayuda y nos orienta. ¿Por qué? Porque como lo mostraron también, no hay evidencia que disminuya mortalidad cardiovascular con la utilización del manejo de insuficiencia cardíaca, pero claramente hay que manejar esos pacientes. Pero lo que sí es claro es que la congestión persistente se asocia con mayor mortalidad. O sea que un objetivo clave para ustedes cuando hagan el diagnóstico de empeoramiento de insuficiencia cardíaca es ir a manejar el perfil, pero casi que les diría es ir a manejar la congestión. Y ese algoritmo que ustedes vieron, que es de un consenso de la Sociedad Europea de Falla Cardíaca, recientemente publicado en el 2018 o 2019, creería yo, le dice a uno que realmente debemos enfocarnos en manejarla bien porque la estábamos manejando muy mal, ¿sí? Si yo les pudiera preguntar de pronto a ustedes que han hecho turnos, ¿cuándo han visto que realmente se calcule la dosis de furosemida que se le va a colocar a los pacientes? Yo creo que todos me contestarían, no, realmente siempre colocan como 20 cada 6, ¿sí? Pero ninguno ha tenido en cuenta el peso del paciente para decir, como él venía con esta dosis de furosemida, yo tengo que colocarle esta. Hay algo que ustedes mencionaron súper importante con respecto al estudio DOSE, que no mostró diferencias, pero ese estudio sí mostró una diferencia. Fíjense que el estudio mostró que yo debo iniciar realmente con dosis altas. Y no lo hacemos, ni siquiera estamos mirando la dosis que el paciente trae. Eso es supremamente importante, muchachos, y les tiene que quedar súper claro, porque a nosotros muchas veces nos llaman a las 24, 48 horas que el paciente sigue todavía muy congestivo, y cuando uno va a ver el registro, uno dice, pero pues claro, es que le estás colocando una dosis para un paciente que viene utilizando casi que el doble de la dosis que le estás colocando. Entonces, fíjense que eso es importante. A pesar de que el DOSE nos da esa diferencia, sí hay una diferencia entre el modo de aplicación en los pacientes que son crónicos. Entonces, aquellos pacientes que uno logra detectar como pacientes crónicos de falla cardíaca, que tienen algunos signos que le dicen que hay resistencia a los diuréticos, esos pacientes sí se benefician de infusión de furosemida a dosis alta. Entonces, esa es un poco la diferencia en el manejo de la congestión, pero lo clave que les tiene que quedar a ustedes es que cuando llega el paciente, uno tiene que colocar la dosis ideal y medir qué es lo que está haciendo. Entonces, recuerden ustedes que en cualquier intervención terapéutica de lo que ustedes estén manejando, o sea, fíjense que no soy específica con falla cardíaca, uno tiene que medir la intervención que uno hace. Entonces, en congestión, en falla cardíaca, yo la mido o con sodio urinario o con volumen urinario. El sodio urinario lo hay y lo podemos hacer. Lo que pasa es que imagínense ustedes un servicio de urgencias en Colombia, que yo le diga al auxiliar de enfermería en pandemia, acuérdate a las 2 horas de tomarle el sodio urinario, nos manda a volar del servicio de urgencias y dice, venga doctora, es más fácil, en 6, 7 horas le doy el volumen urinario, que es una medida mucho más asequible para mí, sin tener que hacer invasión del paciente para colocar sonda, pero sí es mucho más sensible en el servicio de urgencias, ¿sí? Pero de todas formas lo hacemos, pero con esto les quiero decir que es importante medir lo que yo estoy haciendo. En medicina, las intervenciones que se miden, sobre las cuales yo puedo impactar después de que yo la mido, son las que tienen buenos desenlaces. Entonces, eso es supremamente clave. Otra cosa que mencionaron súper clave en el tratamiento, y realmente los felicito por eso, es que cuando uno empieza el tratamiento del síndrome de falla cardíaca, no tiene que olvidar cómo sale el paciente, porque muchas veces uno se alegra de manejar la congestión y dice, ya se ve mucho mejor el señor, entonces creemos que ya le podemos pasar la furosemida oral, pero se nos olvida verificar cómo está la medicación que realmente impacta en falla cardíaca.
Y recuerden ustedes que la medicación que impacta en falla cardíaca es la terapia modificadora de la enfermedad, como bien lo dijeron ustedes, con beta bloqueadores, con inhibidores de enzima convertidora de angiotensinas, que son la primera línea. Sin embargo, como lo mencionaba la doctora Ana, no era la doctora Ana, perdóname, ¿cuál era el nombre? Se me olvidó. Perdón, Natalia, discúlpame por eso. Como lo mencionaba la doctora Natalia, evidentemente hay algunas terapias que han mostrado superioridad, que es lo que nosotros en este momento llamamos optimización temprana. Entonces, fíjate, Natalia, que nosotros ahora muchas veces teniendo en cuenta el Pioneer Heart Failure y el Transition Heart Failure, hacemos optimización temprana y cambio de esos pacientes a estar con ARNI más beta bloqueador inicialmente, que siempre ustedes los van a ver con el triconjugado y que me digan que no, que esos pacientes siempre salen con beta bloqueador, con IECA o con antagonista de los mineralocorticoides, siempre lo hacemos, pero uno no debería introducir tan temprano el antagonista de los mineralocorticoides porque lo que estamos viendo es que tienen más efectos adversos y la gente disminuye la dosis de los medicamentos que impactan realmente en mortalidad en falla cardíaca. Entonces deberíamos realmente ser muy estrictos con la guía. Y los felicito porque mencionaron algo que casi nadie menciona en falla cardíaca, porque se los digo yo que trabajo en avanzada, en falla cardíaca avanzada, generalmente la gente menciona cuando ya pasamos del estadio C al estadio D, la gente le encanta mencionar trasplante y yo hago trasplantes y me encanta, no me vayan a malinterpretar, les encanta mencionar asistencia circulatoria mecánica, a mí me encantan los LVADs, o sea, soy fanática de eso, tanto que hice un entrenamiento específico en el manejo clínico, pero hay algo que uno nunca hace con esos pacientes y es decirle lo mortal que es falla cardíaca para poderlo ir alistando si todo va mal. Entonces eso que tú mencionabas, Natalia, de hacerlo mejor pero prepararnos para lo peor, es siempre lo que uno debe hacer con los pacientes de falla cardíaca. Se los lucha increíblemente, pero ya está preparado, porque recuerden ustedes que falla cardíaca es una patología muy mortal, más mortal que el cáncer. Entonces, te agradezco, Natalia, por eso que pusiste al final, ¿sí? Porque realmente me encantó esa diapositiva que pusiste, cuidados paliativos. A mí los cuidados paliativos me enloquecen realmente. Y Camilo, me encantó cuando pusiste lo de terapia modificadora de la enfermedad. Realmente los felicito porque hicieron énfasis en lo que uno tiene que tener claro de la falla cardíaca aguda. Uno, diagnosticarla tempranamente, que no se nos vayan mal a la casa e iniciar terapia modificadora de la enfermedad. Y hacerlo mejor, pero esperar lo peor. Los felicito realmente, en serio que sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. En serio, muchísimas gracias, doctora, y pues a ustedes nuevamente por tan excelente revisión. Les recuerdo, pues nosotros ya tenemos unas preguntas que nos enviaron por Instagram, pero les recuerdo a los asistentes que si desean hacer alguna pregunta pueden levantar su mano con la opción que les da ahí el controlador y pues con gusto les daremos la palabra, ¿listo? Por el momento, pues podemos iniciar por las que tenemos. La primera... Ay, perdón, sí. Hay una manita levantada, entonces Sebastián, ¿puedes hacer tu pregunta? Bueno, no, antes que nada, felicitaciones, muy buena charla a los expositores y pues gracias a la doctora María Juliana nuevamente por acompañarlos. Yo le quería hacer una pregunta que en un par de ocasiones pues me han hecho y es ¿cómo se define o cómo define usted en su práctica la resistencia a los diuréticos y cuándo decide uno pues iniciar terapias adicionales, bolos de solución salina hipertónica o doble bloqueo tubular pues para superar pues la resistencia a los diuréticos de ASA? Bueno, esa es una pregunta buenísima. Ojalá yo te tuviera la respuesta real, pero el problema con la resistencia a los diuréticos es que no hemos podido definirla, ¿sí? Tenemos algunos marcadores de resistencia a los diuréticos, pero son marcadores, pero esa no es la definición. Entonces, ¿qué nos marca, por ejemplo, que el paciente pueda tener una resistencia a los diuréticos? Que la tensión arterial sistólica con la que llegue, ¿sí? Esté muy cercana a 90, o sea, de 90 a 100, que tenga dentro de
los paraclínicos de ingreso un sodio bajo y que las dosis con la que venga ambulatoriamente sean dosis altas. Pero fíjate que esos son marcadores, pero no es la definición de resistencia a los diuréticos, porque en este momento no la tenemos. O sea, en este momento yo no te podría decir, se ha visto que aquellos pacientes que tienen o que han tenido 3 o 4 horas con aplicación de diurético y tengan un volumen por debajo. No, lo que se ha hecho ahora, en vez de hablar de resistencia a los diuréticos, es hablar de eficiencia diurética. Entonces, la eficiencia diurética viene con una fórmula en la cual tú aplicas la fórmula y te dice, si está por debajo de un parámetro, el paciente no es eficiente en diuresis, tú puedes sospechar la resistencia a los diuréticos, ¿sí? Eso digamos como en principio. Lo otro que preguntabas, Sebas, asociado a eso, ¿qué era? No me acuerdo, perdona. Ah, ya me acordé. Hay algo que tú mencionas y yo sé que esta pregunta Sebastián la hace porque hipertónica, porque yo tengo sentimientos encontrados. Yo a veces he visto que cuando uno la usa, ¿sí? ¿Y por qué les digo? Porque la evidencia realmente es muy baja para la solución salina hipertónica, para dar una recomendación. Entonces yo no les podría decir ahorita que la utilicen en sus pacientes para manejo de congestión, no, ¿sí? Ni siquiera que la utilicen en sus pacientes para manejo de congestión refractaria, que es otro término, y ni siquiera para aquellos que tienen resistencia a los diuréticos. Entonces, digamos que la solución salina hipertónica, lo que nosotros sí vemos cuando la utilizamos, solución salina hipertónica hay al 1.7%, al 2% y al 3%. Esa que ustedes mencionaban al 3% sale de un paper que está publicado en el New England Journal, en el cual hablan de pacientes en edema agudo de pulmón, pero esos pacientes que están prácticamente a punto de ser ventilados, que se les coloca la solución salina hipertónica con unos bolos de diuréticos muy alto y ¡pum!, disminuye las tasas de requerimiento de ventilación mecánica, pero no ha ido más allá de pronto de producir esos desenlaces que yo a veces llamo anecdóticos, que es muy agradable. Lo que sí hemos visto nosotros con el uso de la resistencia de las soluciones hipertónicas es que estos pacientes bajan más de peso. Sí, eso es claro. Entonces, digamos que lo que se piensa es que hay un cambio en la redistribución del volumen y por eso puede llegar a impactar, pero en este momento todavía no ha producido ningún desenlace a favor del manejo de esos pacientes. Listo, muchas gracias, doctora. Hay otra persona que tiene la mano levantada, entonces Juan Pablo Lara, si quieres puedes hacer tu pregunta. Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien, Ana? Sí. Sí, perfecto. Sí, pues primero reiterar el agradecimiento que dice Sebastián, tanto a Natalia como a Alejandro, a la doctora, por la presentación, pues muy completa. La pregunta va guiada sobre todo a que en el escenario crónico de un paciente que sale de un cuadro de falla cardíaca agudizada, sobre todo pues basándose uno en los resultados que han tenido los estudios nuevos de la disminución de mortalidad y de hospitalización con los inhibidores del SGLT2, ¿esos se tienen en cuenta ahorita como en la práctica clínica para ayudarlo de terapia de forma crónica a un paciente que sale de un escenario como esos? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. Esa pregunta, Juan Pablo, es la pregunta del millón ahorita. A mí me acabó de llegar ayer de primera mano el resultado a voz del Emperor Reduce, que definitivamente dice que en pacientes con falla cardíaca debemos utilizar inhibidores de SGLT2 por disminución de mortalidad cardiovascular. O sea, ya no es un efecto solamente de molécula como era con el DAPA, sino ahora es un efecto de clase. O sea, esta clase de moléculas se volvió muy importante para nosotros. Partimos de diabetes, pero ahora estamos hablando netamente de falla cardíaca. Yo en una de mis presentaciones tengo una pirámide de tratamiento y en la pirámide de tratamiento mi esquema inicial sería un beta bloqueador, un ARNI y un inhibidor de SGLT2. Lo que pasa es que ese sería mi esquema, ese es el mundo ideal que nosotros queremos para nuestros pacientes de falla cardíaca, pero tú sabes que para eso no solamente son 2 trials, probablemente esos 2 trials sí cambien la recomendación en la guía. O sea, yo te puedo asegurar que en las guías que van a salir publicadas el otro año, en el 2021,
tanto de la sociedad del AJA, en el JAC, ¿sí? Y de la Sociedad Europea de Falla Cardíaca, la recomendación de los inhibidores SGLT2 va a cambiar. Y eso va a cambiar de pronto la posición que tienen los antagonistas de los mineralocorticoides dentro de ese esquema que ustedes vieron, que mostraron tanto Natalia como Camilo, en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, para mí esto realmente es un cambio, y si ustedes vieron en lo que les mostró Camilo en la segunda gráfica de congestión, fíjense ustedes que en las segundas 24 horas del manejo de esos pacientes, él menciona abajo que hay un nicho también para los inhibidores SGLT2, o sea que claramente estas moléculas llegaron para cambiar algunas cosas y para quedarse, porque todavía hay muchísima tela por cortar con efectos que estas moléculas tienen específicamente energéticos en la mejoría de función sistólica del ventrículo izquierdo en los pacientes con falla cardíaca y de sintomatología. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora. Reiteramos, si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Entonces, vamos a proseguir con las que nos enviaron con anterioridad. La primera de ellas dice: considerando que el principal objetivo de la terapia descongestiva es alcanzar la euvolemia en los pacientes y que en la mayoría de los casos la determinación de este estado depende de un abordaje clínico integral, ¿qué parámetros recomendaría usted, según su experiencia clínica, tener en cuenta para considerar una adecuada descongestión y posible resolución del cuadro agudo? Bueno, esa pregunta es supremamente importante. ¿Por qué? Porque clínicamente a veces nos cuesta mucho trabajo hacerla solo con el examen físico, ¿sí? Fíjense que uno de los parámetros más importantes en lo que ustedes mencionaban para hacer el diagnóstico es, por ejemplo, tratar de tener un acercamiento a la medición clínica de la presión venosa central de un paciente. Pero eso del todo a veces no es muy sencillo para que nosotros hagamos eso en el manejo de congestión. Nosotros miramos signos y síntomas y verificamos, por ejemplo, que el paciente ya no tenga ortopnea, que ya esté haciendo tolerancia al decúbito, que eso nos puede hablar. Si hacemos una buena medición clínica de la presión venosa central, como la debemos hacer, sí, yo no sé si ustedes, yo pues digamos que crecí en una época diferente de la de ustedes, eso no quiere decir que sea demasiado mayor tampoco, pero a nosotros sí nos ponían a hacer medición de presión venosa central a la cabecera del paciente, ¿sí? O sea, todo eso que todos hemos utilizado y todo el examen clínico que nos puede decir que el paciente va mejor. Y lo otro, que es un dato que en algunos registros está publicado, porque fíjense que todos nosotros pensamos, y ojalá yo pudiera ver todas las manos levantadas cuando yo haga esta siguiente pregunta: ¿quién piensa que un paciente en su episodio de descompensación pudiera llegar a salir de pronto sin diurético, o tempranamente a los 15 días pudiera estar sin diurético? Y de pronto la mayoría de ustedes me dirían: no, doctora, siempre se quedan con diurético. Yo a todos les veo la fórmula magistral y dentro de esos está la furosemida 40 miligramos hora. Pues fíjense que ese es el problema. Hubo un estudio que publicaron el año pasado en el Congreso Europeo de Falla Cardíaca, que yo la verdad cuando lo vi yo dije, pues qué estudio tan bobo, y después dije, pues claro, no lo publicamos nosotros primero, pero es lo que hacemos en el día a día. Entonces lo publicó el equipo específicamente de Belviche, que era retirar la furosemida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí?, al estar euvolémicos. Y a uno le sonaría así como, pues claro, es que eso es lógico, ¿para qué le pongo el diurético si ya no lo necesita? Pero fíjense que no es tan lógico, porque todos los pacientes salen con eso y muchas veces se lo dejamos perenne y se nos olvida que eso estimula el eje hormonal cuando lo dejamos perenne. Entonces, unos signos y síntomas, y hay otra cosa que nosotros estamos utilizando en hospitalización, que es el uso de los péptidos natriuréticos de egreso. Entonces, generalmente cuando uno ve que el paciente ya ha recuperado, digamos, la parte de volumen y tiene el volumen intravascular ideal por signos y síntomas, nosotros disminuimos la dosis de furosemida a una dosis mayor que la que él traía, y 24 horas antes lo dejamos en la dosis que es más baja, y cuando esté en esa dosis más baja tomamos un BNP de egreso, ¿sí? Pero fíjense que nosotros acá tomamos el BNP de egreso
cuando hemos tomado el BNP de ingreso, pero solamente es para mirar si hay un delta o si ese BNP de egreso, si no hemos tomado el de ingreso, está por debajo de un valor específico que nos diga que nuestro paciente claramente va en la dirección correcta. Y eso también nos impacta en pronóstico, esos niveles de BNP. Sí, doctora, muy llamado a lo que dicen la inercia terapéutica, ¿no? De ponerles a todos los diuréticos, como usted decía. Total. Doctora, bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tan común es encontrar hiponatremia hipotónica hipervolémica en el paciente con descompensación de falla cardíaca? Uy, no sé. Pues nosotros realmente lo encontramos en aquellos pacientes que ya son muy avanzados, pero esos pacientes tienen un pésimo pronóstico, ¿sí? Ese es uno de los marcadores para nosotros de muy mal pronóstico, pero no es que lo encontremos mucho. Yo creería que si uno es estricto con porcentajes, haz de cuenta que del 3.7 a 5% de los pacientes que tienen el diagnóstico de falla cardíaca, solo ese porcentaje tiene avanzada. Entonces yo te podría decir que un 3% de los pacientes lo pudieran tener en esa magnitud, ¿no? Tal cual como ustedes la definen. De resto, no lo vemos tanto tampoco. Listo, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones de medición de presión de enclavamiento pulmonar y de la colocación del catéter Schwann-Ganz en este tipo de pacientes? Bueno, nosotros en principio, si ustedes vieron la tabla que nos mostraron nuestros speakers con respecto a cómo hago yo el enfoque para poder empezar el manejo, clínicamente nos tiene que ayudar a saber cómo es el estado de nuestro paciente. ¿Cuándo utilizar nosotros una medida invasiva? Cuando realmente nos queda la duda de cómo está nuestro paciente y no ha respondido a la terapia que nosotros hemos iniciado. Muchas veces no es tan sencillo, o sea, el shock cardiogénico florido, ese lo reconoce todo el mundo, ese no es el que nos cuesta a nosotros trabajo. A nosotros el que nos cuesta trabajo es aquel paciente que nosotros tenemos que apenas está pasando a ser un estado de falla cardíaca, en el cual llega y todo el mundo dice, lo ves súper congestivo, y ustedes lo empiezan a manejar y a pesar de que le colocan la dosis adecuada, de que están haciendo todo lo correcto con ese paciente, a las 48, 72 horas, a pesar de que todavía es un paciente que puede estar en la planta, ¿sí? Ustedes no lo ven que vaya evolucionando bien, el volumen urinario, a pesar de que ser un volumen urinario bueno, no es el que ustedes esperarían específicamente con la fórmula de eficiencia diurética. Entonces uno ahí dice, miren, yo creo que este paciente tiene algo de bajo gasto. Yo tuve un docente en el Mass General que él utilizaba una frase que era muy, a mí me llamaba mucho la atención. Entonces la traducción era que congestión persistente, ¿sí? Era bajo gasto latente. Y eran esos pacientes en los que uno a veces tiene que ubicarse y dice, definitivamente voy a necesitar pasarlo a la unidad, a colocarle un catéter para hacer las mediciones y poderme orientar, porque no está tan sencillo. Y en otros casos específicos, por ejemplo, cuando llegan esos pacientes, ustedes saben que el paciente con falla cardíaca no solamente llega con falla cardíaca, tiene muchas cosas y como vieron ustedes en factores precipitantes, esos pacientes muchas veces el factor precipitante está por encima de muchos hallazgos que uno vea, por ejemplo, en falla cardíaca. Entonces, a veces en esos pacientes, cuando uno tiene la duda, también debe utilizar de pronto una monitoría invasiva para orientarse, pero esto no es en todos los casos, esto es el menor de los casos. Gracias, doctora. Bueno, Sebastián, ¿tienes otra pregunta? ¿Te veo la mano levantada? Sí, pues esto es una pregunta que me hacen también por interno y creo que pues la doctora María Juliana es una de las personas que más nos puede responder esto, aunque pues el levosimendan no mostró pues como mucho impacto en la utilización como inotrópico en descompensación de falla cardíaca aguda. Pues sí ha mostrado que cuando se da como inotropía intermitente mejora un poco la calidad de vida de los pacientes cuando ya tienen pues fallas cardíacas avanzadas o estadio B. ¿Usted pues cómo utiliza esto de inotropía intermitente y cuándo es el momento para iniciarlo en un paciente? Bueno, con respecto a la inotropía intermitente y específicamente a sensibilizadores de calcio cuyo principal representante es levosimendan, uno tiene que tener muy claro que el levosimendan en agudo no mostró buenos desenlaces, ¿sí?
pero el escenario en el que nosotros estamos utilizando el levosimendan es el escenario de pacientes con falla cardíaca avanzada. Y recuerden ustedes que falla cardíaca avanzada tiene una definición muy clara en la cual yo digo, miren, este paciente por estas características ya es un paciente con falla cardíaca avanzada. En ese grupo de pacientes, ¿sí? Teniendo en cuenta el Lionheart, que es un estudio muy pequeño, porque eso sí es totalmente cierto, lo que sí muestran en ese estudio y lo que hemos visto nosotros que manejamos la molécula es que no es solamente la aplicación de una vez del levosimendan. Si tenemos en cuenta la farmacocinética y farmacodinamia de esa molécula, nos podemos dar cuenta que la aplicación intermitente en el contexto de los pacientes de avanzada sí puede llegar a impactar cuando se hicieron los metaanálisis específicamente de esa aplicación en mortalidad cardiovascular y claramente en disminución de BNP de peso y mejoría de sobrevida, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que ahorita cuando salga la publicación del Galactic Heart Failure, que debe salir en septiembre en el Congreso Europeo, ahorita de cardiología, se van a dar cuenta ustedes que los estimuladores de la miocina directos van a ser una bomba en falla cardíaca avanzada. Entonces ese es como otro bonus que yo les dejo, porque esto cambia constantemente y en falla cardíaca las cosas están cambiando de una manera rapidísima. Muchas gracias, doctora, y a ti, Sebastián, por transmitirnos la pregunta. Si alguno tiene alguna otra pregunta en este momento, pues puede levantar la mano o pues mandarla por el chat. Ya nosotros le hicimos las que nos habían enviado previamente. Bueno, creo que ya se dio resolución entonces a todas las preguntas que tenían. Nuevamente darles las gracias a ustedes, a los expositores y a la doctora por acompañarnos en la noche de hoy. En verdad que fue una revisión de bastante provecho para todos y la ronda de preguntas estuvo muy buena. Recuerden que pues mañana tenemos una charla abierta al público de muerte súbita cardíaca por el doctor Medina a las 11:30, entonces los esperamos. Estas son nuestras redes sociales. En nuestro Instagram pueden encontrar el link de acceso a la charla para el que lo desee. Y pues muchísimas gracias a todos. Esperamos contar con ustedes en nuestras siguientes reuniones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente reunión. Gracias. Gracias, doctora. Un abrazo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora.